Bueno, nuevamente, buenas noches. Para quienes no me conocen, soy Juan José Barreda Toscano, director de Bíblica Virtual. Esta noche les voy a presentar este primer debate, usos problemáticos de las redes sociales en las infancias. Y estarán participando en este debate conversatorio Carolina García, que es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, mexicana, magíster en Ciencias de la Educación, Sociología, docente investigadora del programa de doctorado en educación de la Universidad de Panamá, interesada en temas de infancia, derechos humanos y ciudadanía digital. Pablo Fanelli, profesional interdisciplinario especializado en el campo de la comunicación, derechos humanos y políticas sociales sobre la niñez, adolescencia y juventudes, como eje principal para la inclusión de los grupos sociales históricamente vulnerados dentro del sistema de protección integral de derechos. Magíster interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires en estudios sobre servicios de comunicación audiovisual, formado en la educación pública superior. Lorena Juárez, argentina también, profesora en educación especial del Instituto del Profesorado en Educación Especial, licenciada en educación especial en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, estudios de maestría en Sagradas Escrituras en el Instituto Universitario ICEDET. También posee una licenciatura en Tecnologías Educativas de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, en Argentina. Es vicedirectora de una escuela primaria en la capital federal, el Instituto Vitra, y coordina el área de Secretaría Académica en Bíblica Virtual. Bueno, les quiero agradecer a los tres la posibilidad de estar aquí en esta noche eh, y poder tener este conversatorio. Bueno, voy a empezar con la primera. Tengo tres preguntas con las que van a ser de disparador. Les voy a pedir que tengamos participaciones de 2 a 3 minutos y que así se damos la palabra al otro que pueda interactuar con ustedes y así irlos desarrollando. Cada tema lo vamos a ir desarrollando a lo largo de 10 a 12 minutos, si les parece bien. El total, el conversatorio dura 45 minutos. Entonces, la primera pregunta que tengo para compartirles es, ¿cuáles son las tensiones y los riesgos que presentan o que se presentan para las niñas y los niños con relación a las tecnologías, eh, sí, a las tecnologías digitales? Bueno, comienzo yo. La verdad que es un placer poder dialogar con ustedes y estar en este ciclo de conversatorio de Bíblica Virtual con referentes como Lorena Juárez y Carolina García para hablar sobre este tipo de problemáticas en las redes sociales. Juan José y a toda la audiencia, como sociedad, sabemos que vivimos en un mundo hiperconectado, mediatizado por las plataformas y las redes sociales y que cada vez nos lleva a ir actualizándonos y evolucionando hoy en día. Pero cuando una niña o un niño accede y se conecta a través de la web con diferentes dispositivos tecnológicos, como puede ser un celular, una tablet o una computadora, ingresa a un territorio virtual totalmente desconocido, ¿sí? Donde es un lugar que evidentemente desconoce, no sabe bien cuáles son esos riesgos, esas dificultades que se pueden llegar a presentar y por lo tanto puede suceder vulnerabilidades sobre sus derechos humanos, ¿sí? Mark Zuckerberg, que es el creador de la red social Facebook, el que comenzó como una red social de vincularse a diferentes jóvenes universitarios, tuvo que reconocer en Estados Unidos y pedir perdón por justamente todas las vulneraciones que generó en la niñez sobre casos de abuso, sobre situaciones de violencia, sobre diferentes situaciones que ha atravesado por generar y por crear esta red social, porque las redes sociales no están creadas para las niñas, los niños ni los adolescentes. Y que cuando una imagen de un niño se sube a la web, genera una huella digital, es decir, no se puede borrar. Entonces queda ahí
subido, grabado para siempre. Y en este sentido, también es una información que se brinda ante alguna persona que puede llegar a acceder ante ese tipo de información, ¿no? Y de imagen. Hay una organización hace poco que sacó que se llama takeitdown.ncm, que invita a que justamente todas esas imágenes de desnudismo de niñas y niños menores de 18 se puedan borrar en la web y para que no queden asentados en esos lugares. Pero sí sabemos que las redes sociales es un espacio donde puede vulnerar los derechos de la niñez. Sí, y estos riesgos que por ahí se van traduciendo de diferentes maneras y vamos, eh, y que a medida que va avanzando toda esta vorágine, ¿no? De lo tecnológico y que nos vamos acomodando también como adultos para poder acompañar, para poder tener como una mirada más crítica, empiezan a aparecer estas tensiones, ¿no? Que mencionábamos en la pregunta y que tiene que ver con dar herramientas digitales, tecnológicas y a la vez tratar de conservar y preservar aquella infancia que por ahí hemos tenido otras generaciones. Hay casos, y nos contaba, por ejemplo, ayer Daniela Branchiforti, la licenciada que estuvo compartiendo con nosotros, que en muchas escuelas hay niños que no saben saltar, por ejemplo, ¿no? Que el aprendizaje psicomotor a veces se ve hasta incluso afectado por esta inmersión ¿no? tan abarcativa de sus vidas en lo tecnológico. Entonces aparece esta tensión entre lo digital y lo analógico en que todavía estamos aprendiendo a cómo sobrellevarlo. Y también esto que tomando lo que decía recién Pablo, el tema de la privacidad y del control parental, ¿no? Con estos riesgos que aparecen en las redes, esta participación tan temprana de las infancias y las adolescencias en las redes sociales, hace que haya una tensión y una búsqueda de equilibrio entre lo que es la autonomía digital, que es algo muy valioso, que se puede aprender y que podemos acompañar, y también una supervisión sana, muy presente y activa, ¿no? Otras tensiones también puede ser esto de querer, de educar para una ciudadanía digital, ¿no? De una presencia y una participación activa, y la sobreestimulación, que es esto de no solamente como decíamos antes, de una participación tan temprana, sino también de un tiempo muy prolongado y constante en las redes, ¿no? Caro, te dejo como para que también acompañes esta pregunta. Yo quiero introducir un término muy concreto y es seguridad por diseño. Si bien las redes sociales, las principales, las creadas por Zuckerberg y las otras famosas como Twitter, que ahora es X, y Discord, esas redes no están creadas, no están diseñadas para los niños. Y tenemos que cuidarlos, sí, tenemos que acompañarlos, prevenir riesgos, prevenir daños, pero también parte de la ciudadanía digital está el generar las presiones desde nuestros estados para que haya cambios en la seguridad por diseño y para que las tecnológicas se vean vigiladas y para que cambien la manera en que están diseñando sus aplicaciones. En ningún otro aspecto del mercado se es tan impune. Es decir, si trasladamos lo que pasa en las redes a, no sé, un centro comercial, pongámoslo así, en esa metáfora, vamos con nuestro hijo, nuestra hija de la mano en un centro comercial y de repente hay un gran escaparate donde se ofrecen cuerpos a disposición en general. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que haríamos? No solo sería irnos de ahí, sino denunciar, ¿sí? Que haya una autoridad efectiva y que haya una protección no solo a nuestros hijos y a nuestra integridad, sino también a los demás. Y esta parte de la regulación de Internet está en cambio, está ahora en cambio. De hecho, a partir de la pandemia se han disparado tanto los casos, las vulneraciones, los abusos, que bueno, ha habido una reacción desde diferentes países, desde diferentes organizaciones, para ponerle la raya a las corporaciones, ¿no? Para decirle, y bueno, lo que pasó en el Congreso, con lo que abrió Pablo, es una muestra de que se está trabajando para que cambie ese territorio que no está diseñado para niños, niñas y adolescentes.
porque en realidad también ocurre en el correlato de lo físico. Vamos a un museo y pocos museos están diseñados para niños y niñas. Nuestras calles no todas son propicias para niños y niñas, no todas son seguras y así en muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, me parece que desde dos frentes muy diferentes, en nuestra crianza, en la educación, pero también como sujetos políticos necesitamos estar activos para que no haya más esa tensión, para que sea efectivo el derecho al acceso a la información, a la educación y todo lo que puede ofrecer las plataformas digitales para los niños. Sí, también sabes, Carolina, que lo que ocurre es que justamente las niñas y los niños, al estar expuestos con esta información, con estas imágenes, con estos datos que podemos identificarlos, pueden ser también víctimas de diferentes tipos de burlas, de insultos, de humillación, como puede ser, por ejemplo, el ciberacoso, el ciberbullying, estos comportamientos que suceden dentro de la red y que también ellos pueden acceder a contenidos violentos, sexuales, inapropiados para su propia edad, y por lo tanto es importante, como decís, lógicamente que tengamos en cuenta que nosotros como adultos debemos cuidar, acompañar y protegerlos ante los diferentes riesgos y vulnerabilidades en las cuales se enfrentan, porque al no estar preparados debemos protegerlo, justamente como padres, madres y tutores de los niños, este cuidado parental, de saber a qué información acceden, cómo acceden, y sobre todo, como decimos, ¿no? De que genera consecuencias la utilidad de las redes sociales o de la tecnología durante mucho tiempo, en muchos periodos. Y ante eso es importante limitarlos o por lo menos decirles y cuidarlos a qué van a acceder para que no sean afectados como, bueno, lógicamente como sujetos de derechos humanos. ¿Mm? Sí, y pensaba cómo cuando hay un, por ejemplo, por ahí vos, Pablo, en tu formación y en tu trabajo Ujú. lo ve más, pero cuando hay casos específicos o denuncias de niños o niñas que han sufrido este ciberacoso o, bueno, diferentes tipos de vulnerabilidades, ¿dónde está puesta la mirada en cuanto a la responsabilidad, ¿no? También, claro, vos mencionabas esto de las políticas y demás, porque por lo general cae sobre, ¿no? Los padres, las madres o quienes están paternando, están en el cuidado y aparecen estos prejuicios de que no están bien cuidados, de que no, ¿no? Como mucha carga sobre la familia y nos olvidamos de esto tan fuerte y tan poderoso que está detrás, que son las grandes empresas de telecomunicación, las políticas públicas, los diseños curriculares de las escuelas, ¿no? Cómo todo esto es un monstruo, ¿no? Mm. Y cómo podemos cuidarlos, siendo que nosotros también como adultos estamos aprendiendo todavía, a veces hasta con ensayo y error, porque bueno, es un mundo, los adultos somos como migrantes digitales, que se dice ahora, y estamos todavía descubriendo, ¿no? De qué se trata todo esto. Pero me Pero parece así, interesante pensar en la mirada, dónde ponemos la responsabilidad en sí, estos casos. sí, yo trato de mediar en las preguntas que siguen y no vayamos a otro tema, pero quisiera mencionar dos cosas, porque la pregunta era sobre redes, no era específicamente sobre redes sociales, sino con relación al mundo digital. Entonces, y quisiera hacerles la pregunta, si ustedes encuentran alguna distinción entre menores participando de redes o menores, por ejemplo, entrando en juegos infantiles programados especialmente para ellos y todo, desde una computadora que no está online, sino que está guardado en un disco duro o haciendo una red interna del colegio, porque es que me parece escuchar como que estamos mezclando un poco eso y me gustaría que sea más específico. Y lo hablo como tecnólogo educativo, que al escuchar por ahí esto me surgen estas preguntas que me parece que sería interesante que ustedes las tengan presentes. Y Creo que después, esa discusión, ay, perdón, no, el uso de las pantallas en general o aquellas que están en red o de las redes sociales o puede haber espacios que estén para ellos. Esto me gustaría escuchar de parte de ustedes. Y después una curiosidad que yo creo que los que están participando les puede interesar, aunque alguno de nosotros lo tengamos muy incorporado. En este espacio, ustedes, en este tema en el que están conversando, encuentran también
porque veo que usan se expresan y dicen niños y niñas, ¿verdad? Me gustaría ver si esa distinción, o sea, creo saber por qué la hacen, o por esa aclaración, mejor dicho, pero me gustaría que hablen un poquito de eso, ¿puede ser? Ujú. Sí, bueno, nos referimos como concepción a las niñas y a los niños, digamos, comprendiendo también todo lo que tiene que ver con las diversidades, pero específicamente para identificarlos y nombrarlos como sujetos sociales, como sujetos de derechos, para reconocerlos, para valorizarlos, que son importantes, que los tengamos en cuenta, que podemos escucharlos, observar, ver cuáles son sus opiniones también sobre todo esto. Por eso es importante también el diálogo, charlar o conversar y ante todo que, a ver, cuando puedan utilizar algún tipo de dispositivo tecnológico, cuando se le dé, por ejemplo, el celular, se lo dé por un tiempo necesario para que puedan interactuar, porque, digamos, no es que todo es negativo o es tan problemático, sino que es importante que lo puedan usar para generar espacios de sociabilización, para estudiar, para jugar. Los juegos digitales son muy buenos, lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que no le genere esto de la adicción, ¿no? Porque los juegos en sí tienen esto de que generan la mercantilización, digamos, de que tengas una recompensa por conseguir algo y que en la primera infancia lo que sucede es que a mayor tiempo después viven dependientes de ese tipo de juegos y lo que va a generar a la larga, acá hay casos, yo les hablo desde Argentina, pero por ejemplo tenemos un caso reciente de un chico que empezó a jugar desde muy chico y con el tiempo empezó a sufrir estas consecuencias, teniendo justamente insomnio, depresión o dependencia sobre eso. Por lo tanto, como adultos es importante acompañarlos, generar lo que denominamos como alfabetización digital, que empiecen a comprender y tener un pensamiento crítico de lo que utilizan y donde acceden, para que justamente no caigan en algún tipo de riesgo. Y acá lo que decimos que tiene que ver con esto, con lo que más afecta en toda Latinoamérica y en el mundo, tiene que ver con el grooming, que es el contacto con algún adulto, que a partir de eso, obviamente, bueno, los niños y los niños son víctimas. Sí, me parece, o sea, tiro un punto, algo práctico, que tiene que ver que los adultos tenemos que tener en claro el objetivo para cual fue creado tal o cual aplicación, Mm. plataforma, contenedor digital, y esto nos va a ayudar a saber si este espacio es propicio, ¿no? y beneficioso. Entonces, cuando pensamos en las redes, decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué fue Mm. creado? Este juego virtual, esta plataforma, esta aplicación, ¿no? Entonces, cuando uno se inmiscuye un poco más pensando en los propósitos, creo que es una gran ayuda como para poder saber si tenemos esta disponibilidad, ¿no? para el uso de las infancias, ¿no? Algo más práctico. Yo sí quisiera añadir, conforme a la primera pregunta, al primer comentario que decías, Juan José, que es bien importante diferenciar entre un celular, el uso de dispositivos tecnológicos, y depende de qué dispositivo, a redes, juegos o plataformas educativas, porque los chicos ya tienen sus horas de pantalla, por así decirlo, en el colegio cuando usan dispositivos o cuando están obligados escolarmente también a llegar a casa y conectarse y usar la plataforma de Google o lo que sea. Entonces, sí es muy importante que nuestras alertas también estén encendidas hacia esa parte cualitativa, por así decirlo. ¿Qué es lo que están usando y para qué? Y bueno, ¿qué es lo que deja de lado en todo caso? Si detectamos un exceso, tenemos que estar pensando qué proceso está omitiendo o está opacando o está desplazando. Un niño cuando come en la mesa con un dispositivo, desplaza la atención y la conversación y la sociabilidad que puede recibir de sus pares o de sus padres, y se salta procesos que son vitales, vitales para su desarrollo, no solo fisiológico, sino también psicológico en su desarrollo. Entonces, por ejemplo, puede decir la Asociación Americana de Pediatría, bueno, 2 horas de 2 años a 6. Sin embargo, en la mesa, ni un minuto. Entonces, es importante poner atención a la calidad, ¿no? Al qué se está haciendo, en qué momento, en qué situación. Gracias. Voy con la segunda pregunta, que es, ¿a qué edad es recomendable
comenzar a utilizar las redes sociales, ahora hablando puntualmente de ello. Y bueno, y me gustaría escuchar cuáles son las razones o si hay discrepancia entre ustedes o piensan lo mismo. Bueno, eso va por su cuenta. Bueno, hay muchas, la verdad que todo lo que he podido leer y demás confluyen en casi lo mismo y se habla como una edad que incluso hasta puede llegar a ser temprana de los 13, 14 años, que es que tiene que ver un poco con esto de su evolución o su desarrollo, mejor dicho, emocional en cuanto a su construcción de las emociones, hasta de lo físico, y también de su desarrollo de su imagen corporal. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de eso también, porque las redes impactan mucho en esta parte de cómo nos ven, cómo miramos, cómo quisiéramos ser y cómo quisiéramos ser calificados y valorados, ¿no? Y valoradas. Entonces, una edad en que puede llegar a ser propicia con un control parental sería los 13 años aproximadamente. De ahí en adelante, mejor dicho, ¿no? Menor de 13 años ya es un riesgo porque todavía no hay ese desarrollo cognitivo pleno que permita una mirada crítica, una identificación de riesgos, ¿no? Todas estas cosas necesarias para enfrentar el mundo de las redes, el gran mundo, ¿no? De las redes. Sí, este es un gran debate actual que se está realizando en todo el mundo, lógicamente con lo que tiene que ver con cuál es la edad más recomendada para que puedan utilizar o empezar a tener un perfil. Acá lo que estamos hablando claramente tiene que ver con proteger la integridad, eh, la identidad y resguardar la imagen de una niña y un niño, ¿sí? Bill Gates, empresario informático, educó a sus hijos diciéndoles justamente eso, les prohibió que puedan utilizar la Sí. tecnología o las redes sociales hasta que tengan la edad de 14 años. Digamos que justamente uno de los creadores ha ya estipulado y las ha educado a que justamente no puedan empezar a utilizar digo, ningún tipo de dispositivo tecnológico. Y esto tiene que ver con el proceso, como dice Lorena, madurativo, evolutivo, que empiecen a entender y a crecer cognitivamente, emocionalmente, físicamente, para comprender a dónde están accediendo o qué están utilizando, qué información pueden ver para justamente, bueno, no, que no sean afectados. Y una noticia muy reciente, dentro de hace 24 horas, por ejemplo, el gobierno de Australia, que esto podría ser como algo a nivel mundial que marca un pionera, digamos, porque promovió un proyecto legislativo que prohíbe el uso de las redes sociales a niños a menores de 16 años. Y es una política de gobierno que si lo llega a implementar, digamos, va a marcar un antecedente para los demás países en todo el mundo. Así que es muy importante esto de que lo más prolongado posible en la edad empiecen ya a utilizar una red social o de que empiecen a tener algún tipo de perfil. Yo creo que aquí otra vez la distinción entre qué redes y para qué es importante. Decimos redes y pensamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Sin embargo, hay una Mm, cantidad impresionante de redes, mm, ¿no? Seguimos una en casa que se llama iNaturalist. Cuando vamos a la playa, vemos a un tipo de pajarito, lo registramos y hay otras personas que están en otras playas y vemos la interacción con el mismo pajarito. Es decir, la misma función a través de una afinidad que nos reúne en conexión con una plataforma digital, se cumple, pero en otro rubro que no tiene nada que ver con como la publicación de la imagen en Instagram, por ejemplo. Entonces, yo me iría con mucho cuidado de poner una edad, de Mm. prohibirla mucho menos, pero sí de tener alertas bien encendidas sobre lo que decía, ¿no? ¿Para qué es la red? ¿Para qué está diseñada? ¿Qué tantos seguros tiene? ¿Y para por qué la va a usar el niño, ¿no? O la niña? Yo mm, estoy viendo ahorita organizaciones que están en el trabajo de alfabetización digital eh, o alfabetización mediática informacional y usan TikTok para niños. Y yo la verdad, al principio me puse mucha resistencia porque para mí TikTok es
no debería de estar del lado de las infancias, ¿no? O sea, son terrenos que para mí son incompatibles. Sin embargo, con la mediación parental, con el papá de lado o el profesor de lado, puede ser diferente. Y bueno, aprovechar la experiencia de las tareas que están como desafiando hacer para enseñar. Mm. Y no es lo mismo a dejarle la red al niño a ir acompañando puntualmente. Entonces, A eh, mí lo que me parece, Caro, que cuando uno pone una edad, estás ayudando a un montón de familias en que necesitan una estructura para saber, ¿no?, qué hacer. O sea, yo trabajando en una escuela, a veces las familias te dicen, ¿qué tiene que comer? ¿A qué hora se tienen que dormir? Porque, nada, por pertenecer a diferentes culturas, ¿no? Culturas cautivas por ahí dentro de una misma ciudad, necesitan un poquito de información más direccional como para poder ayudar, porque tal vez no tienen toda esta reflexión o estos espacios en que por ahí se charle, se reflexione. Entonces, yo en ese sentido, o sea, acuerdo con lo que vos decís, Caro, pero a veces me parece que poner una edad es ayudar a decir, aunque sea hasta los 13, ¿viste? Porque años. Sí. la realidad es que hay chicos de 8 años, 9 años, que mienten en su edad y ya tienen perfiles de Facebook. Y con fotos reveladoras, como digo yo, porque pueden mostrar hasta qué cosas tienen en la casa y ser un peligro, ¿no? Para quienes están viendo. Entonces, yo no lo veo del todo malo poner una edad, porque, como les digo, a veces una estructura, un límite más preciso ayuda, aunque sea a decir, bueno, tiren hasta acá, eh, y bueno, obviamente con todo el acompañamiento, o sea, lo ideal sería eso, pero no sé si realmente en nuestras sociedades eso ocurre. Eso, Les leo la tercera pregunta, que ya se nos va acabando el tiempo, así la pueden desarrollar. Dice, ¿qué hacer para que el uso de redes sea en efecto una fuente de conexión, no solo en percepción que da lo digital, sino que lleve a construir dinámicas comunitarias que aporten pertenencia y cobijo social? Caro, empezamos. La voy a copiar en el chat para que tengan todo. Yo creo que es un desafío muy grande porque en esta actualidad hablar de comunidad de por sí es desafío. Ahora, trasladarlo al ámbito, al contexto de lo digital, eh, tal vez tenemos a favor muchas cosas porque, no sé, yo puedo seguir en contacto con mi iglesia en Buenos Aires a través de las reuniones de domingo que se hacen a través, bueno, con su correlato en Zoom. Tengo contacto con otras personas, etc. Y bueno, hay una interacción comprometida. Entonces, como iglesias evangélicas tenemos algo que es a favor, que es ventajoso. Sin embargo, tenemos esa convivencia y esas interacciones previas al contexto de lo digital. ¿Cómo le hacemos para que lo digital sea de por sí un espacio de encuentro que genere interacciones? Yo creo que es un desafío desde la forma en que lo usemos, ¿no? Desde el momento en que optemos por usar explícitamente lo que nos ofrece el mundo digital para, para priorizar el contacto humano y la interacción presencial. Sí, coincido plenamente que tiene que ver con esto, con justamente generar una conciencia colectiva y una responsabilidad digital. Y creo que en este sentido es importante la educación, el rol de las familias en el diálogo intergeneracional sobre el uso de las tecnologías, el rol de la escuela, ¿sí? Para poder concientizar sobre los riesgos que estamos hablando, y sobre todo la iglesia, ¿no? Que es un lugar también donde nos permite justamente construirnos dentro de lo que tiene que ver con la religión, con acercarnos la palabra y con poder ser cristianos de fe, comprometidos y responsables. En este sentido, ahí podemos ir generando una comunidad para que justamente podamos también, por un lado, restringir el uso, pero por otro lado, utilizarlo para poder sociabilizar, para poder generar espacios de educación y sobre todo para poder utilizarlo de forma responsable. En este sentido es muy interesante esto y poder generar tantas actividades que van desde lo online a lo offline
y ahí, bueno, justamente poder compartir más espacio. Creo que las niñas y los niños tienen que poder también sentirse en algún punto como, digo yo, expresar sus emociones, ¿no? Se tienen que aburrir, se tienen que enojar, les tiene que pasar algo para no estar siempre atrapados a que cuando les pasa eso les damos un celular para que estén entretenidos, ¿no? Y bueno, y justamente Exacto. tiene que ver con eso, después empezar a dialogar, a jugar más y hacer más actividades en lugares más físicos. Mm, Ahora, sí, creo que también, perdón. no, Creo ustedes, que también sí, el vayan. tema de los valores cristianos, los valores del buen ciudadano, si se quiere también, que se va, o sea, idealmente capaz, pero que se va construyendo en primer lugar en la familia, en la iglesia, en esos espacios, digamos, que son formadores, ¿no? Que van acompañando el crecimiento, el desarrollo, también en estos aspectos, como decía Pablo, a nivel emocional, espiritual, en cuanto a la salud, ¿no? Porque todo esto está involucrado en las redes. Entonces, cuando uno trabaja en estos valores, mientras van creciendo en las infancias, llegado el momento van a tener más herramientas para poder, por ejemplo, discernir entre aquello que me puede aportar algo bueno, beneficioso, y de aquello que puede ser algo malo o peligroso, ¿no? Es como que aquí es un trabajo en el tiempo de construcción, en esos valores que van a sumar en esa vida, ¿no? Para después desarrollarse de una forma más plena y segura. Me quedo con varias preguntas para hacerles en base a lo que han comentado. Algunas están ahora en el chat, si ustedes las pueden ver. Yo voy leyendo las que se fueron formulando. Dice, dice Marlon de Escobar, no sé si ya lo comentaron, pero me gustaría saber si hay algún tiempo más o menos mínimo que los adolescentes deberían usar el celular. Y yo añadiría máximo también, aunque sea para escuchar música o escuchar charlas. En nuestra época nos decían 1 hora la televisión y ya. Y hay como, sí, estipulado una franja horaria entre 4 y 6 horas como para puedan utilizarlo, pero bueno, eso también obviamente depende con cada niño y cada niña a qué utilidad o como decía acá Carolina, cuál es el objetivo que va a utilizar esa red social. Pero bueno, no abusarse mucho en ese sentido, porque lo que estamos diciendo es eso, que traen estas consecuencias de dependencia y de adicción, que es lo que tratamos de que no se genere a largo plazo, y está bien lo que dice acá este compañero, porque bueno, hay un libro hoy que se llama de un psicólogo, Jonathan Haidt, que establece sobre la generación ansiosa y que bueno, que los jóvenes hoy en día empiezan a tener este tipo de síntomas. Y antes se utilizaban, si miraban mucho, es verdad, como dice también, ¿no es cierto? De estar mucho tiempo pendiente de la televisión, generaba también, te decían eso, te retaban si estabas mucho tiempo mirando algo y bueno, hoy cómo hacemos para controlar que no estén también tan pegados con la tecnología. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Cuando antes se Sí, escuchaba tanto tiempo la radio. sí. Sumo esto nada más de decir que además todas las utilidades que tienen las tecnologías hoy, o sea, para la vida diaria usamos los adultos al menos para muchas cosas, para muchas transacciones, Mm. comunicaciones, y los adolescentes que van entrando de a poquito a esta vida, digamos, de Adulta. adultez, ¿no? Claro, empiezan a agarrar esta autonomía, entonces como que necesitan, entre comillas se puede decir, el celular. Entonces, ahí hay como que me parece que propiciar otros espacios alternativos como para no decir, bueno, mientras no hagas esto, podés hacer esto otro, ¿no? Y que justamente como decías Pablo, por el tema de la ansiedad, el aburrimiento, Sí. es una puerta abierta a todas estas cosas. Yo me diría por la cuestión de ser bien intencionales. O sea, lo que decía Lore, de buscar espacios donde haya ese intercambio, esa presencia física,
pero también el hecho de reconocer lo que sí están obteniendo como beneficio los adolescentes y los jóvenes. Mm. Por ahí hay una investigación de Carlos Schiolari y bueno, hace un diagrama enorme de todas las competencias que ganan los chicos aprendiendo con las tecnologías. Y son competencias que no aprenden en la escuela y que no aprenden en ningún otro lugar. Y bueno, eso es algo que está ocurriendo como una forma de educación que está fuera de la escuela y que les está dando también alternativas que van a usar en su crecimiento, que van a usar en el futuro, por así decirlo. Voy a leer la Entonces, segunda, otra pregunta más de José Mijangos. ah, Yo lo que les pediría como moderador es que seamos más precisos, porque hay, dijimos, miles de redes sociales. Bueno, mencionemos algunas que sí podrían, ustedes piensan que sí. O pantallas, ¿de cuáles estamos hablando? ¿No? Para que, como decíamos hace un rato, contribuyamos un poco con aquellos que estamos ahí queriendo, dale, decime porque estoy justamente en esa encrucijada con mis propios hijos o nietos. Entonces, José Mijangos dice, al ser menores de edad van a tener problemas para saber discernir lo que es negativo en las redes sociales. Y no solo las redes sociales, el Internet en general representan muchos riesgos. Deben hacer uso de la tecnología bajo la supervisión de los padres o tutores hasta que tengan la mayoría de edad. Bueno, eso está ahí. Pregunto, bueno, la mayoría de edad es un término legal, ¿verdad? Pero como decíamos hace un ratito, tampoco garantiza para los adultos. También estamos teniendo fuertes problemas por esa dependencia a las pantallas en términos generales. Pero yo les quiero darle una vueltita a esta pregunta y preguntarles puntualmente, ¿por qué eh, es puntualmente, o que conocen que es por las razones por las cuales es puntualmente problemático, además de los riesgos con la intervención de otras personas, el solo contacto con los dispositivos digitales, aunque más fuera con fotografías de la familia, ponele, y estuviera 2 horas viendo eso? ¿Cuáles serían los riesgos o los problemas que pueden pasar con una persona, con un niño, en todo caso una niña? bueno, Bueno, creo que sí, perdón. Yo voy a hablar sobre cuál es la red social que creo que también es interesante que puedan utilizar. TikTok fue creada justamente para una generación Z, para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan interactuar, mostrarse, compartir, bueno, imágenes y videos de lo cotidiano, ¿no? De que puedan bailar, de que puedan jugar, de que puedan hacer diferentes actividades. Y hoy en día se está regulando bastante en este sentido de que, bueno, no puedan ver algún tipo de imágenes inapropiadas, porque creo que los riesgos tienen que ver con eso, con que lo que les comentaba sobre la huella digital, que es que cada información puede dar un dato o algo que no sabemos quién está del otro lado y que puede acceder ante eso para justamente empezar a tener algún tipo de contacto y vulnerar, bueno, lógicamente a alguna niña, niño, como tiene que ver con el grooming. Sí, otra plataforma que es interesante para niños y que pueden compartir con adultos es Pinterest, que bueno, está ahora considerada, antes no estaba considerada como una red, pero ahora se puede interactuar, compartir, y esta plataforma lo que permite es, o lo que ofrece son actividades, manualidades, música, diferentes aspectos, digamos, artísticos, también de lectura, ¿no? Donde uno puede ir con el algoritmo de acuerdo a tus intereses, ir reconociendo aquellas cosas que más te interesan, interactuar y compartir. Me parece que el tema, por ejemplo, con Twitter, si se quiere, que yo no lo recomiendo ni siquiera para los adultos, me parece que es un espacio súper agresivo, donde hay un lenguaje inapropiado de violencia, y donde el anonimato es peligroso y dañino, porque no desde ese lugar muchos se animan a sacar lo peor de cada uno. Entonces imagínense cuánto más para niños, aunque tal vez no sea del mayor interés para ellos. Eh, bueno, pero tanto Facebook como, por ejemplo, Instagram, que son las otras redes tal vez más populares, no sé si las más usadas por ellos, pero las más populares, que más o menos conocemos los adultos,
tienen esta parte que también pueden haber imágenes inapropiadas, contenido de exclusión, de discriminación, tal vez un poco camufladas. Entonces que se necesita todavía una mirada más crítica, más profunda, porque se van allí desarrollando y gestando un montón de aprendizajes. eh, Sí. Tal vez de forma que uno no las tiene, no se ven a simple vista. Entonces hay muchas cosas de indirectas, de mensajes, de videitos que por ahí antes uno si uno ve cosas de hace 10 años, dice, uy, ¿cómo puede ser que yo haya visto esto? Bueno, hoy capaz que tenemos muchas más herramientas para discernir y distinguir estas cosas, ¿no? Pero Sí, bueno, mira, es muy interesante, por ejemplo, acá lo que dice José Mijangos. Dice, ya no hay niños jugando en las calles, se ve recuperar esa libertad que está privando a las nuevas generaciones y que incluso tal vez nunca la conocieron. Y bueno, eso es lo que se trata también, justamente de repartir o de permitir que tengan actividades online. Discord es una, por ejemplo, también una red sí, social donde interactúan, donde sociabilizan y por ejemplo, dentro de compañeros del mismo colegio se juntan para jugar a un juego en particular y ahí van chateando, hablando entre ellos. Es interesante que puedan utilizarla, que puedan hacer para jugar algún tipo de juego digital, pero que también salgan a la calle. Y se trata de eso, ¿no? De poder salir a jugar a la pelota, de poder jugar a las escondidas, a la mancha, como hacíamos nuestras generaciones y que hoy también se fue perdiendo, por eso lleva cada vez más a estar conectados y a no poder disfrutar un poco más del espacio y del aire libre, ¿no? Bueno, vamos cerrando con el tiempo. Caro, ¿querías decir algo más? Sí, no, nada, que eso de, bueno, que salgan los niños a la calle, ya no hay niños en la calle, es bien relativo. Y tampoco hay muchos espacios. Tendríamos que también estar atentos a eso, en construir espacios para los chicos, ¿no? Más parques, más plazas, más espacios seguros también. Nada más. Y esto trae un gran desafío también para cómo paternar, ¿verdad? Porque mm, hay un comentario acá que ya no hacemos a tiempo, tenemos que terminar por el break, pero bueno, mejor que quede así, así la próxima vez los volvemos a invitar a los tres y seguimos con una parte 2 si es posible, o hacemos una charla o un curso, algo, pero yo creo que esto da para mucho. Pero el tema de la educación a los padres también, un pastor seguramente se pregunta, ¿no? ¿Cómo pudiésemos enseñar a los padres de nuestras comunidades de fe cuando en realidad es, a veces un dispositivo es usado como, o es el controlador del comportamiento de niños, ¿no? Bueno, Se surgen usa así para castigar. como un montón de preguntas que Mm. van ahí en el aire. Si no entren al próximo debate, que va a estar un poco relacionado con este tema, con el tema de la eclesiología y que trata justamente el tema de iglesias presenciales versus iglesias virtuales, o cómo la virtualidad está afectando, ¿no?, nuestra vida, aún en la perspectiva de comunidad, de relaciones humanas, de fe, de vínculo y de roles, ¿no? Este tema alguien podrá decir, che, no se mencionó la Biblia, nadie leyó nada, mencionó. No, no, es profundamente cristiana esta conversación, o se puede, el que quiera hablar de otras religiones también, porque tiene que ver con el cuidado de la mm, vida humana, ¿no es mm, cierto? Y yo creo que esto es un valor que atraviesa a la mayoría de las religiones que estamos buscando, y aún personas no religiosas que estamos buscando este bienestar, y es un lugar de encuentro, que yo creo que al que debemos de ser más partícipes, e inclusive como, en este caso hablo de mi experiencia personal como pastor y evangélico, al cual debería estar más abierto, para poder encontrar como sociedad, sí, una sociedad organizada, soluciones a algunas problemáticas y potenciar otras cosas, que no caer en la mirada sesgada y encerrada, ¿no?, de un grupete determinado, sino esto es algo mucho más profundo y grande. Gracias, Pablo Fanelli, un gusto conocerte además, o sea, a través de esta experiencia. Gracias, Lorena Juárez, también, y Carolina García, muchas gracias por este conversatorio. Ahora vamos a hacer un break